Hola y de verdad mil gracias por acompañarnos en este episodio de su podcast Versátil. De nuevo tenemos invitadísimos de lujo, así que voy a dejar que se presenten. Bienvenida. Muchas gracias, José Carlos. Buen día para todas y todos. Mi nombre es Mayra Rodas, soy psicóloga de profesión y tengo mucha experiencia en el trabajo con personas viviendo con VIH y con diversidad de poblaciones. Súper, Mayra, bienvenida y de verdad muchas gracias por aceptar la invitación para conversar de un tema que es sumamente fundamental. Voy a dejar que también tú te presentes. Claro, gracias, José Carlos. Bienvenida, Mayra. Mi nombre es Edgar Villarreal, de Panamá. El podcast de hoy, el tema es Mente Abierta, Salud Mental en la comunidad LGBT+. Y es que hoy nos vamos a sumergir en un tema que es fundamental, la salud mental. Y sobre todo la salud mental en la población de la diversidad, en donde seguramente, y según lo vayamos discutiendo, vamos a encontrar mucha necesidad de poder atender todas estas situaciones que lo que pretenden es que se tenga una vida plena y una vida en donde se disfrute con cabalidad y con todas las de ley el hecho de poder pertenecer a una población diversa, a una población que ha sufrido muchos flagelos y también mucho rechazo, muchas situaciones en donde cada vez vemos menguada y mermando la salud mental por todo el entorno, por todo lo que implica el estigma, la discriminación y esos procesos por los cuales una persona de la diversidad tiene que atravesar a lo largo de su vida. Vamos a empezar entendiendo, Mayra, y para que todos estemos claros, ¿en qué es la salud mental? Claro que sí. La salud mental es un estado completo de bienestar que le permite a la persona superar sus dificultades diarias. También le permite desafiar, ¿verdad?, las limitaciones que en algún momento pueda encontrar. Y todo eso le permite ir adaptando, ¿verdad?, adaptándose a las posibilidades, a sus capacidades. Pero es muy importante decir que no hay salud si no existe salud mental, porque la salud mental es integral, es parte de esa salud integral que tenemos. Y es que, Mayra, tú lo has dicho, normalmente cuando pensamos en que si una persona está sana es porque carece de enfermedades de las que consideramos las regulares, ¿verdad? No tienes una neumonía, no tienes una infección, es porque estás sano, pero tienes problemas emocionales, tienes algunas situaciones que no te dejan vivir plenamente. No estamos hablando de una salud completa, integral, ¿es así? Es correcto, así es. Y por esa razón escuchamos en el día a día que difícilmente alguien hable de salud mental. Hablamos de salud porque tiene mucho estigma, ¿verdad? Hay mucho prejuicio. Salud mental, estoy loco. Salud claro, mental. A ver, si te dicen tienes que ir con el psicólogo, de verdad es porque estás loco. Se te zafó un tornillo. O sea, son los peyorativos con los que tratamos a la gente que dice voy con mi psicólogo. Y hay mucha gente que ya lo habla con normalidad porque también está pasando eso. Pero sin embargo, los que están alrededor y ¿qué está pasando? Pensamos luego en ideas suicidas y todos los extremos que puedan existir, que desde luego son parte también del espectro de situaciones mentales que hay que atender. Pero hay situaciones muy sutiles y muy subjetivas que nosotros también vemos, y sobre todo en la comunidad LGBTQ+, estamos viendo que hay muchas situaciones que necesitan atención de profesionales que se dedican a la salud mental. Hay todo un proceso de aceptación y un proceso también de rechazo por lo mismo, por situaciones que hacen a la comunidad ser diferente, aislada. Ha sido histórico. Edgar, cuéntanos un poquito cómo es esa interacción y cómo está. Cuando mencionaste salud mental y comunidad LGBT+, de una vez pensé, por ejemplo, tantas personas que me dicen miedo a salir del closet, miedo a decirle a mis padres. Yo hablo también hasta de mi propia experiencia. Yo recuerdo el miedo que a mí me daba sin haber salido del closet. Yo salí del closet a los 27 años. O sea, estaba
súper grande. Y yo te gastaba mucha energía emocional en que yo no me podía ver afeminado. Yo me tenía que ver macho, fuerte, duro. Y que mis padres no se dieran cuenta, por ejemplo. Y yo lo observo mucho también en las personas con quien yo atiendo, estoy acompañando en este proceso de la comunidad versátil, que para acercarse a una prueba o para acercarse a nuestro servicio están abiertos, sí, pero en el momento en que sale un diagnóstico, por ejemplo, no puedo decirle a mis padres porque van a decir de una vez que soy gay, o todo el desgaste emocional, Mayra, cuando que no se me puede notar que soy gay. ¿Qué le puedo decir yo a ese muchacho? Sí, es importante decir que el sistema nos ha metido en la cabeza a hombre y mujer, ¿verdad? Y como mujer yo diría que en mucha desventaja, ¿verdad? Porque es un sistema patriarcal, machista, que se impone. Entonces, es hombre el que es macho, el que pega, el que golpea. El que tiene el estereotipo, ¿verdad? Exacto. Y representa aquella imagen a la que todo el mundo está acostumbrado, a la que el cine, la televisión, refuerza, ¿verdad? Los papás, los abuelos han transmitido. Y si no estás en ese cuadro, estás mal. Ahora, Mayra, además de qué le puedo decir a este muchacho, cuéntanos antes cómo toda esta situación impacta en la salud mental de una persona. Sí, impacta significativamente porque las habilidades que yo debería de tener para poder enfrentar desafíos y retos no van a existir. Entonces empiezo a tener esos diálogos internos en el que viene la culpa, el miedo, la vergüenza, ¿verdad? Si ya tengo expresiones, la gente empieza a decir, vos pareces hueco, vos tenés que ser más macho, vos tenés que... Entonces, toda esa información, yo no tengo las habilidades para poder trabajar con ellas. Y es una información y es una situación que pasa año tras año, por muchos años. O sea, tú hablaste de 27, habrá gente que pasa la vida sin reconocer esta situación y sigue queriendo empatar a un cuadro con el que no se sienten cómodos. Hasta en el colegio, por ejemplo, yo recuerdo nuevamente de mi vida, yo recuerdo niño todavía y me gustaba jugar con las niñas, por ejemplo. Las niñas jugaban béisbol, los niños jugaban fútbol, yo me iba para jugar con las niñas. Y los niños comenzaban a señalar, pero es que tú eres. Y viene la carga de la comunidad también, la carga de las personas que están ahí a comenzar a decir, no, es que tú estás allá. Y yo, bueno, es que yo me siento como aquí, pero es que yo tengo que estar allá porque me lo están imponiendo fuertemente. Mayra, y entonces entrando en esto, veo yo que hay algo también muy importante y que impacta en la salud mental. Son esos círculos de apoyo. ¿Cómo ves tú y qué tan importantes desde tu perspectiva como profesional de la salud esos círculos de apoyo? Padres, madres, abuelos, esa familia o amistades cercanas. ¿Cómo ves? ¿Cómo es esa interacción y qué tanto favorece o impacta en la salud mental de las personas? Sí. Si es positivo, favorece excelentemente bien porque son las personas con las que yo voy a crecer. Estoy ahí constantemente. Si son personas que me aceptan como soy, que refuerzan mi autoestima, es decir, mi valor como persona, mi autoimagen, ¿verdad? Me aprueban como soy, el color que tenga, mi orientación sexual, ¿verdad? Si es así, fortalecedor, ¿verdad? Porque entonces es ese grupo que me debe apoyar, que cuando yo tenga dificultades va a estar ahí, presto. Pero pasa todo lo contrario, ¿verdad? También puede ocurre. Una familia que te ve raro y que te empieza a decir, no, usted tiene que ser machito. O a las mujeres, no, usted tiene tú a la cocina y tienes que aprender a cocinar. Sí, aquí está la cocinita, ¿verdad? De hecho... Los regalos, ¿ah? Sí, los regalos, desde las chiquito. Las cocinitas. Los carritos para los hombres, las cocinitas y los trastecitos para las mujeres. Entonces impacta, definitivamente que sí. Son círculos que deberían de favorecer, son círculos que deberían de tener el conocimiento necesario para orientarnos, para aceptarnos, para permitirnos desarrollar nuestros sentimientos, nuestra forma de cómo yo me veo, cómo yo me siento, y no imponerse como lo vemos regularmente, ¿verdad? Familias represoras, familias que sacan
de casa al joven porque no es heterosexual, sino tú eres diferente, tú no puedes estar aquí, ¿qué va a decir la familia? O vaya, está bien. El qué dirán es súper importante. Es súper importante, claro que sí. Mira, Edgar, y entrando un poco también en estos círculos cercanos y de apoyo con los usuarios con los que interactúas regularmente, ¿cómo ha evolucionado esto? ¿Siguen siendo similares? ¿O tú ya escuchas en los más jóvenes que los círculos de apoyo han cambiado? ¿Cómo ves esa dinámica? Sí, he observado que nuestra generación, mi generación pasada, los círculos habían poco apoyo. Sin embargo, sí observo como que a la nueva generación ahora hay un poquito más de apertura y de apoyo. Yo sí tengo como una chica, una mujer trans. Muy recuerdo esta experiencia. Una mujer trans que desde los 9, 10, 11 años la echaron de su casa y comenzó a hacer trabajo sexual. O sea, su forma de poder acceder a algo de recurso era hacer trabajo sexual. Claro, te sacan de tu casa a esa edad, no tienes herramientas, no tienes formación, no tienes absolutamente nada. Ahora mira, más allá de ya de la supervivencia que tienen que tener muchas personas, unas más críticas que otras, seguramente, Mayra, esto impacta en cómo mis emociones son manejadas y en cómo yo me enfrento a situaciones emocionales. Seguramente también o hay más herramientas o fortalezas, o probablemente sea lo contrario, haya más flexibilidad o debilidad y vulnerabilidad, podríamos decirlo. Claro. Sí, definitivamente impacta, ¿verdad? Va a impactar. Y lo que genera es trastornos del comportamiento, ¿verdad? Podemos empezar a manifestar depresión desde muy jóvenes, desde niños, ansiedad, ¿verdad? Y generar depresión y ansiedad tiene una serie de consecuencias. En depresión, pues vemos personas, en Guatemala tenemos muy pocas estadísticas, pero sí tenemos un alto porcentaje de personas que se quitan la vida, ¿verdad? El suicidio. Y es muy frecuente en jóvenes y no lo tenemos a la vista, ¿verdad? El dato no aparece y eso también tiene que ver con un sistema que sigue siendo excluyente, ¿verdad? Que no es integral, que no nos permite y no quiere evidenciar el impacto que tienen los trastornos de comportamiento desde que somos discriminados y estigmatizados por nuestra identidad de género, ¿verdad? Porque yo no soy hombre, porque no soy mujer, porque soy lesbiana, porque soy gay. Y claro, a largo plazo vemos que es fácil integrarme a grupos en los que yo me siento identificado, pero no necesariamente sean grupos proactivos, ¿verdad? Grupos que te fortalezcan o favorezcan y por el contrario puedes que caigas en situaciones que te pongan en más riesgo. En riesgo, es así. Y entonces a eso iba un poco, porque me imagino, y tú me confirmas, Mayra, dentro de ese ciclo de vida en donde desde pequeños se tiene rechazo y no se tienen esas herramientas, donde no hay un grupo cercano de apoyo que favorezca una salud mental adecuada y que te enfrentes a la vida con las herramientas con las que regularmente alguien que sí tiene ese apoyo pudiera. Al momento en el que tú hablas de encontrar ese círculo en donde ya me siento cómodo, pero no necesariamente es el mejor círculo, seguramente ahí también hay otra serie de problemas y de riesgos. Abuso de sustancias, hablas de depresión que te puede llevar hasta un suicidio. Pero en el camino en el que llegas a esa situación, que ya es la última crítica, diría yo, hay todo un proceso en el que te expones a muchos riesgos seguramente y en lo que cada vez más tu salud mental está deteriorándose. Así es. Y lamentablemente el sistema, no solo porque puedo estar expuesto a tener un grupo en el que yo diga, bueno, aquí me he identificado, pues consumo drogas, no uso el condón, tengo tantas parejas, porque en el fondo necesito, ¿verdad? Es parte de el sentirme parte de algo, de alguien, y no veo las dificultades que pueda traerme, por ejemplo, el tener múltiples parejas y no usar protección. No lo veo. Eso a mí en ese momento me llena. Al final es el menor riesgo, pues. O sea, tienes tantas cosas malas a tu alrededor que una más, una menos. Es correcto, es así. Y entonces vienen una serie de riesgos que me exponen,
que puedo contraer una infección de transmisión sexual, 1, 2 o 3 o varias, ¿verdad? A la vez. Y eso suma también a mi salud mental, ¿verdad? Entonces eso no me va a fortalecer, sino todo lo contrario, va a hacer que yo empiece a tener otra serie, ¿verdad?, de cuestionamientos, de problemáticas, de dificultades a nivel de mi salud integral que no voy a tener la capacidad de poder sobrellevar, que no voy a tener la capacidad de aceptar, no en ese momento. Mayra, ¿verdad? ¿y podríamos concluir o cuéntanos tú si hay algunos estudios que pudieran decirnos que esto mismo, ¿verdad? Siempre dice, bueno, el VIH está más en las poblaciones clave o en las personas que tienen sexo con hombres que tienen sexo con hombres, porque, ¿verdad? La creencia dogmática y fundamentalista de que es el castigo por esos comportamientos, pero estamos y podemos hacer algunas conclusiones con este análisis de hay toda una vida de rechazo, hay toda una situación en donde me expongo a riesgos que no necesariamente son los que pudiera probablemente llenando algunos vacíos emocionales, y eso va a acarrear a que hagan este tipo de consecuencias y por lo tanto muchos más problemas, y no solo VIH, salud mental también, Mayra. Sí, es así. Y el sistema no abraza a toda la población. Y ese es uno de nuestros grandes, yo diría, pendientes con la población en general, ¿verdad? Con la población LGBTI+. Y mira, estás expuesto al riesgo, ¿verdad? Estás en estas situaciones y de pronto te enteras que tienes un diagnóstico de VIH. Edgar, ¿cómo ha sido la reacción de las personas en ese momento y sobre todo con quienes has visto que han tenido mucho más de este riesgo y de estas situaciones en su alrededor? Sí, hay un sentimiento de culpa, por aceptar el diagnóstico, porque es mi culpa de haberlo hecho, es mi culpa de haber tener estas actividades. Hay una carga. Pude haberlo evitado. Pude haberlo evitado. ¿Y por qué lo hice? Hubiera. ¿Por qué lo hice? Porque sí, hay un gran sentimiento y podría ser un autorrechazo también, o yo mismo me estoy queriendo castigar por esta situación. Una autoflagelación. O me lo merezco porque mismo. De plano, no tuve precauciones y demás. Sí. Pero no es consciente. Sí, no es consciente. Ok. No es que eso yo diga por mi culpa, no, sino... Es inconsciente. Es inconsciente porque el sistema desde pequeño me ha venido mermando esa capacidad de bienestar que debo tener. No me desarrolló esa capacidad, ese bienestar completo. Entonces, desde muy pequeña, no he logrado resolver. Tengo conflicto, ¿verdad? Porque la sociedad me señala, porque me estigmatiza, porque se burla. Entonces, la culpa es un sentimiento que aparece, pero no es del todo consciente. Entonces, yo me autocastigo. Pero es parte de toda esa deficiencia. Y no necesariamente porque yo identifique, hice esto mal, merezco esto, sino es automático, por decirlo así. Es una serie de sucesos traumáticos que se han vivido, y es importante decir que a veces cuando mencionamos trauma decimos, no, pero mire, el trauma es como que, bueno, aquí me asaltaron y me quitaron y me violaron. Que tiene que ser algo extremo, no necesariamente así, sino que es más consecutivo y constante en el tiempo. Exacto. El trauma son todas aquellas situaciones que vivimos y que no estamos preparados para poder enfrentarlas, que aparecen, que tú no te levantas pensando, hoy me violan. Tú no te levantas pensando, soy una mujer trans y llego a una emergencia porque fui violada por múltiples agresores y no me atienden y muero en las emergencias desangrada, etcétera, etcétera. Entonces, la población LGBTIQ+ tiene, ¿verdad?, en estas sociedades una desvalorización como ser humano, y yo quiero hacer mucho énfasis en decir que la salud mental está sumamente vinculada, es parte de el derecho humano. Yo tengo derechos humanos desde que nací, independientemente sea hombre, mujer, heterosexual, bisexual, trans, soy persona, y es lo que debemos como ser humano comprender. Debiéramos de garantizar que el derecho a tu salud mental es parte de tu derecho integral de salud. Es correcto. Mira, y entonces yendo otra vez en esa línea, porque creo que es primero bien crítico analizar y luego vamos a ver algunas soluciones, porque
si es problema es porque tiene solución. Hay que, a ver, no es simple, hay unos más fáciles que otros, pero llega esta persona con todos estos sentimientos, con toda la culpa, con todo el rechazo, con todo lo demás, expuesto a riesgos, adquiere VIH o cualquier otra infección, se culpa a sí mismos. Edgar, ¿cómo vemos? Es más difícil que estas personas se queden tomándose su tratamiento, o se vinculen a un servicio de salud. ¿Cómo qué tan complejo es que estas personas que tienen mucha más afectación en su salud mental puedan entonces estar mejor controlados en términos de tratamiento de VIH? Claro, hay, sobre todo por la negación. Hay una negación sobre todo. No puedes manejar muy bien la información de todo lo que tiene que ver con el diagnóstico de el diagnóstico de VIH. No puedes manejar toda esa información por toda la carga emocional que tienes ya de tu vida, de tu experiencia de vida. Tienes todo este flujo de emociones que todavía estás en negación en el diagnóstico. No lo asumes rápidamente. Así que sí, lo primero es poder manejar un poco la parte interior, bajar esos niveles de ansiedad, bajar esos niveles de angustia, para después un poco más llegar a la información científica, a la información del VIH, para después otro paso más poder llegar al tratamiento. Y probablemente eso no sea lo que te preocupe en este momento. Correcto. Sí, lo que te preocupa es que ya tenías rechazo y ahora se va a multiplicar y eso va a seguir afectando tu salud mental. Creo que el panorama, analizándolo de esta forma, es complejo y nos da muchas áreas de oportunidad también para poder entonces abordar distintos momentos. Mayra, en este abordaje, ¿cuáles pueden ser esas herramientas para poder entonces ir solucionando, si no todo de a poco, entonces toda esta problemática que la población está viendo? Empezando con el rechazo, ¿cuáles son esas recomendaciones para que el rechazo, que tampoco va a desaparecer de la noche a la mañana? Hay trabajo por otro lado para poderlo hacer también paulatinamente, pero ¿cuáles son esas herramientas para que yo me sienta acorazado y yo diga, bueno, no, o sea, ya sé que voy a enfrentarme a esto? ¿Cuáles son entonces esas alternativas que puede tener una persona para hacerlo? Sí, trabajando autoestima, es decir, reconocerme, aceptarme, darme cuenta que la gente puede no aceptarme, pero eso no significa que yo no me acepte. Ese amor propio, ¿verdad? La autoestima, la imagen, ¿verdad? Porque, por ejemplo, tengo en mi memoria que a los 6 años, 7 años, a mí me cuidaba una persona homosexual. Nos cuidaba. Y los recuerdos que tengo de esta persona son muy lindos. Era una persona que nos cuidaba, que nos protegía, que nos orientaba. Mi madre tenía que trabajar y era él quien estaba con nosotros en el día a día. Entonces es ese reconocimiento, ¿verdad? Que también es necesario que la población medite y piense en el impacto que tiene el violentar a otra persona, el tomarse el derecho de quitarle la vida, el derecho de negar una asistencia, digamos, en salud. Entonces, es parte de esa construcción que todos debemos de sumar, porque la persona va a asumir responsablemente su atención emocional, su salud mental. Pero definitivamente las habilidades van a ir desarrollándose poco a poco. Porque yo tendría que haberlo hecho, por el ejemplo que daba ahorita, desde muy pequeña, pero no me propiciaron. Entonces, el proceso terapéutico también lleva a ese momento en el que yo me sentí vulnerable. Ese momento que me hizo pedazos, ¿verdad? Ese momento que no fue sencillo poder enfrentar, pero lo hice. Entonces, esa construcción de cuánto yo valgo porque soy persona, aceptándome tal y como soy. El otro, ¿verdad? Cómo yo me veo, el reconocerme, ¿verdad? El reconocer y aceptar mi cuerpo, ¿verdad? Con sus emociones, con sus expresiones. Eso es fundamental porque la autoestima y la autoimagen son 2 pilares
¿verdad? Fundamentales para poder desarrollar todo lo demás, ¿verdad? Todo lo que tenemos que ir construyendo dentro de nosotros mismos. Si estas dos columnas están débiles, cualquier cosa que venga me atropella, cualquier cosa que venga me debilita, me vulnera. Entonces se trabaja terapéuticamente así, haciendo una reconstrucción del valor que tengo y de mi imagen. Y luego haciendo terapéuticamente, trabajando los traumas, que son muchísimos traumas. Entonces, ir trabajando poco a poco en aquellos que para ti sean significativos, no los que yo crea, los que para ti son significativos. Y entonces vamos en ese proceso. Y con significativos son los que más me afectan los o que me más puedan te han beneficiar al momento de trabajarlos. Exactamente. Y creo si que fue el conflicto con mi papá o con mi mamá, y eso definitivamente lo traigo acá, es parte de lo que se debe trabajar como herramienta. Así es. Mira, hablamos también en la línea de identificar, no sé si lo malo, pero aquello que daña. Aquellos grupos de apoyo o los grupos inmediatos que no necesariamente son de apoyo. Entonces, Edgar, de las buenas experiencias que tú has escuchado de chicos que tienen cercanía, grupos que le apoyan, ¿qué puedes rescatar? ¿Cómo ves ahí? Dijiste que las generaciones también iban cambiando. Antes probablemente eran más restrictivas, ahorita hay más. Yo veo que hay grupos en donde en el colegio, en la escuela, una persona diversa tiene mejor aceptación. ¿Cómo ves tú ahorita eso también? Sí, como lo mencionaste, sí yo lo observo, que actualmente hay un poquito, no es que... No, por supuesto que aquí no estamos hablando de absolutos. Sí. Pero sí, los jóvenes tienden por lo menos a tener un poquito más de exploración desde iniciando su proceso como a conocer a otra persona de su mismo sexo, como que antes, en generaciones pasadas, no pasaba. O sea, si ya conocías en ese proceso joven, adolescente, a otra persona de tu mismo sexo, conociéndose, explorándose, enamorando, en un noviazgo, enamoramiento, ya eras tachado, discriminado, señalado. Pero sí se ve ahorita como en redes, como que un poco más socialmente aceptado, Pero sí observo, por ejemplo, que en generaciones pasadas, los mismos grupos de apoyo, decimos los grupos cercanos, te llevaban a situaciones como no agradables. Iban directamente como la comunidad es solamente droga, solamente sexo. Eran las escapatorias, aquellos lugares en donde probablemente no se sentían discriminados, ya no necesariamente tenían acceso a servicios de salud. Era la discoteca, el lugar donde tengo acceso a drogas, etcétera, ¿no? Los grupos de apoyo son fundamentales. Y Mayra, en términos de grupo de apoyo, y desde tu perspectiva como profesional de la salud, ¿qué oportunidades hay de trabajar con esos círculos cercanos para fortalecer a estas personas que han sido tan vulneradas a lo largo de su vida o en momentos muy críticos? Sí existen. Definitivamente es la persona la que va a identificar quiénes pueden ser las personas que le apoyen, que le permitan superar dificultades y que sea positivo, ¿verdad? Ese acercamiento. Entonces se eligen y también se forman, porque actualmente la Organización Mundial de la Salud está fomentando la intervención de salud mental a nivel comunitario, claro, con actores de salud pública, digamos, de salud, formando a otras personas para que puedan generar esa integración de grupos. Definitivamente, cuando hablamos de población LGBTIQ+, es importante decir que deben ser personas que tengan esa capacidad, ¿verdad? De una mente abierta a poder entrar y ser parte de ese grupo de apoyo que les permita hablar de lo que estamos sintiendo, porque el grupo de apoyo debe ser ese grupo que te permite expresarte, pero que también te da y te permite desarrollar habilidades para, por ejemplo, en el caso de VIH, para aprender a vivir con el virus, porque es posible aprender a vivir con el virus, ¿verdad? Tenemos ya escuchamos, ahora hay muchos adelantos, pero emocionalmente tengo que estar preparada porque el virus entra a mi cuerpo y no me pide permiso. Es un
es una acción como de violencia, porque pues no me di cuenta en qué momento entró, pero está aquí. Entonces, esos grupos de apoyo van a permitirnos identificar que otras personas como yo están viviendo y experimentando situaciones que no son solo mías. Similares y en contextos que también pueden ser. Sabes, hay bueno también como un poquito reconocer que, por ejemplo, en estos grupos de apoyo, en estos grupos también en los apoyos de especialistas y profesionales, como estoy en el gremio de psicología, hay muchos psicólogos que no manejan, por ejemplo, los términos de como el nombre de pila, el nombre con que yo me identifico. Y pasa mucho, por ejemplo, en la comunidad trans, que ya yo no voy a este psicólogo porque no me gusta cómo me llama, cómo es el trato, no me reconoce como que sí es importante poder acercarse a un especialista con quien yo me sienta con mejor afinidad. Con mejor afinidad. Porque por ejemplo, un especialista que maneje la temática trans, que maneje la temática LGBT, que maneje la comunidad LGBT. Y que en esta realidad no todos los especialistas manejan. Claro, y fíjate, nos contaba justo en donde está, nos contaba una anécdota en donde un chico buscando atención en salud mental llega con un psicólogo y en lugar de atender sus situaciones que le estaban afectando, estima y yo qué sé qué era. El abordaje del psicólogo fue, bueno, seguro que porque te gustan los chicos ese es tu problema. Y lo reconocía como un problema. Entonces, Mayra, vemos también que hay muchas barreras y prejuicios todavía en el personal de salud. Cuando hablamos de personal de salud, luego se nos viene a la mente enfermería, medicina, que es quienes están en los hospitales, pero el psicólogo es fundamental también dentro del proceso de atención y hablábamos de la salud mental y lo importante que es. Pero vemos entonces que hay muchos de tus colegas que se resisten. ¿Cuáles son esas alternativas que existen también? ¿Cómo ha sido el trabajo también de sensibilización de proveedores de salud mental para poder mejorar también el abordaje de poblaciones diversas? Académicamente yo diría que nulo. No se nos forma. Es decir, tenemos el conocimiento de la psicoterapia y de la psicología, pero cuando entramos a hablar de población LGBTIQ+, no hay formación. Eso no existe. Entonces, nos formamos en la práctica, ¿verdad? Actualmente con una diversidad de proyectos que están apoyando, ¿verdad? El enfoque integral y la inclusión y el nombrar y el conocer, ¿verdad? El abrir esos espacios a población LGBTIQ+. Entonces, esa es una necesidad sentida que se debe abordar en el país, ¿verdad? Se debe abordar. El poder hablar también de VIH, porque hay lamentablemente, ¿verdad? También se culpa a la persona cuando recibe el diagnóstico y se refuerza. ¿Y usted por qué lo hizo? ¿Y usted por qué no usó? Y usted por etcétera. No solo yo tengo el sentimiento de culpa, sino estoy enfrente de alguien que me lo va a reforzar. Exacto. Entonces, sí, completamente de acuerdo con Edgar. Tenemos ese desafío. Y yo creo que estos espacios son sumamente importantes porque no es porque yo sea mal rollo, ¿verdad? Sino es que no conozco. Desconozco completamente. Sí, por supuesto. Y el sistema me ha ido reforzando como que, órale, va. Porque antes, yo recuerdo, ¿verdad? Yo en la clínica me llevaban jóvenes y me decía, fíjese que es que él dice que es homosexual. Entonces, yo quiero que usted trátelo. Le cambie. Así me decían las madres. Mire, claro, cámbiale la manera de pensar porque él no puede ser homosexual. Entonces yo le decía, permítame, voy a platicar. Mire cuántas terapias lleva, ¿verdad? Qué y entonces, cuando ya conversaba, pues sí, yo soy homosexual y es la primera vez que lo digo abiertamente con usted. Entonces, esos espacios tenemos que masificarlos, ¿verdad? Pero creo que los profesionales de salud mental debemos tener la capacidad también, y yo diría la voluntad, de quitar de nuestra mente esos prejuicios que el sistema, lo dije al principio, nos ha venido formando. El que yo pueda reconocer a una persona como persona, que yo pueda decir, ok, ¿te gusta el chocolate? Súper. ¿Te gustan los hombres? Súper.
Es que me gustan los hombres y las mujeres. Súper. A ver, y entonces esa confianza, esa apertura. Claro, y naturalidad en tratar todos estos temas. Y seguro muchos chicos y muchas personas de las que están escuchándonos y viéndonos han de tener interés porque estar en esa etapa de ahora qué voy a estudiar, cuál va a ser mi carrera. Y seguramente que si la psicología les llama la atención, creo que es la oportunidad de oro también para que más personas de la diversidad estén involucradas en el sistema de atención en salud, conociendo mejor estos contextos, ¿verdad? Los retos que se tienen, las situaciones por las que se pasan, porque entonces ya siendo experimentadores en carne y hueso de toda esta situación, seguramente que también puedan tener otras herramientas y esperaríamos que nuevas generaciones también tuvieran obviamente más apertura en tratar estos temas, en abordarlos y que más gente de la población diversa pues también tuviera esta formación profesional para poder también dar este tipo de apoyo a su mismo grupo de interés y teniendo estas situaciones en común. Mira, Mayra, hay algunas situaciones que, bueno, hay en boga algo que se llama el autocuidado, ¿verdad? Que involucra muchos aspectos en la salud. El autocuidado es desde poder acceder a tecnologías de diagnóstico que yo mismo puedo, de tratamiento, de seguimiento, de controlarme mi azúcar en la sangre yo solito, ¿verdad? O sea, de ponerme mi insulina. Si yo tengo diabetes, es parte del autocuidado. Con VIH, pues vemos alternativas para el diagnóstico como la autoprueba, etcétera. ¿Cómo entra el autocuidado o la salud mental dentro de esta metodología de autocuidado? Sí, es importante el autocuidado porque parte de mí. O sea, yo vivo conmigo, duermo conmigo, me levanto conmigo, lloro conmigo, me da el soponcio conmigo. Sí. Y entonces, yo tengo que lidiar conmigo. Yo estoy conmigo. Sí. Yo. Sí. Entonces, el autocuidado son todas aquellas prácticas que yo debería de llevar para mantener un estado de salud equilibrado. Eso quiere decir, pero mira, la salud mental es cara o el autocuidado, claro, yo no tengo dinero para poder pagar. Imagínate, hay de profesionales a profesionales y de cuotas a cuotas. Correcto, pero las prácticas de autocuidado primero es ser conscientes. Yo debo saber reconocer mis puntos fuertes y mis puntos débiles. Trabajar sobre los débiles y fortalecer estas habilidades que yo tengo para el día a día. Mayra, pero para poder arrancar esto, yo tengo que ir con un psicólogo que me enseñe qué técnicas de autocuidado hay. Hay alternativas, hay información disponible para esto. Sí. A ver, lo que hacemos también con enfermedades corporales, físicas, digamos, me voy luego a Google y me dice que tengo lo peor y que ya me voy a morir en 2 días, ¿no? Pero seguramente lo mismo debe suceder con situaciones de salud mental. No necesariamente todas las fuentes de información para poder tener estas alternativas y estas técnicas son las mejores. ¿Cuáles son esas fuentes? ¿Cuál es tu recomendación para que entonces yo entre en esta situación de autocuidado, sobre todo cuando la atención en salud mental todavía es muy limitada? Sí, bueno, fuentes bibliográficas confiables, yo diría la Organización Mundial de la Salud, que tiene videos, tiene información escrita sobre autocuidado, estas prácticas que podemos realizar todos los días. Existe yo diría una fuente muy fuerte en la Organización Mundial de la Salud, la encontramos ahí en el Google, ¿verdad? Ponemos autocuidado y nos va a desplegar una serie de prácticas que son sencillas, desde mi alimentación hasta aprender a respirar cuando estoy muy ansioso, cuando estoy enojado, estar en comunicación con la naturaleza. La naturaleza tiene energía positiva suficiente para poder compartir con nosotros, ¿verdad? El cuidado también de mi salud física. Por ejemplo, en el caso de VIH, el utilizar el condón, ¿verdad? Constante y correctamente. El poder tener acceso a medicamentos si tengo VIH, los antirretrovirales, no reconocerlos como esa culpa del día a día, claro, sino esa parte de mi o la PrEP y no decir, ay, no, yo vivo en pecado y porque estoy tomando PrEP mejor me escondo, sino, ¿verdad? Poder reconocer que sí, bueno, si estoy en riesgos o si quiero vivir una vida plena, pues tengo disponibilidad de cuidarme, de autocuidarme y o prevenir, o si tengo la infección, pues obviamente estar en el tratamiento y entonces estar atento a todos, a mis citas, a mis controles, a la ayuda que pueda tener. Afortunadamente, y hablábamos también en otro episodio de que para las personas que viven con VIH, las clínicas integrales de atención
o las unidades integrales de atención en nuestra región tienen también servicios psicológicos que si no son ampliamente disponibles, ya empieza a verse realmente esta necesidad y empieza a ser parte de la atención integral y de asegurar que es parte también de la respuesta del sistema de salud Así a es. esas necesidades. Y voy a tomar el tiempo para compartir cómo buscando el espacio de hablar, ¿verdad? Que puede ser con un psicólogo o puede ser con una persona de confianza, rompe muchas veces esa vista en túnel donde creemos que no tenemos luz, pero sí existe una compañera, ¿verdad? Que me decía, mira, a mí no me gustaban los niños, sino las niñas. El detalle es que la familia la presionó tanto que ella tuvo una pareja masculina para que ya la dejaran de fastidiar. Vivió violencia física, y que sexual. No es una historia aislada. No, sí. Y ella me dice, mira, Mayra, y es la primera vez, me decía ella en ese momento, es la primera vez que puedo hablarlo y lo puedo hablar contigo porque siento la confianza, porque no juzgas, porque no señalas. Entonces, como el autocuidado, ¿verdad? Es mío, pero también puede ser compartido. El romper el estigma de que llegar y hablar es estar uno zafado. No, sino buscarlo. Yo creo que eso, la búsqueda, independientemente de que para qué situación, ahorita estamos hablando de salud mental, pero para poder apoyarme en solucionar estas situaciones que afectan mi salud mental. Mayra, nuestro tiempo es reducido, pero no quiero desaprovechar porque muchas de las personas que nos estarán escuchando y viendo dedican tiempo a redes sociales y a lo que pueda impactar, sea favorable o negativamente en la salud mental, el estar expuesto a todo el contenido de redes sociales o a la aceptación también de verme bien en el Instagram y, ¿verdad? Todo esto. ¿Cómo has visto tú que en la población, o Edgar también, que nos comenten rápidamente, cómo han visto que en la población diversa LGBTQ+, las redes sociales favorecen o impactan en la salud mental? Favorecen si la información que llega es veraz, si es veraz, si tú la puedes verificar y que no sea una información que estigmatice y discrimine, porque ya tenemos bastante con eso, ¿verdad? Pero sí es favorable cuando, por ejemplo, estos espacios de diálogo, espacios donde reconocemos también, ¿verdad?, cómo la ciencia ha avanzado y podemos hacer uso de ella, también para expresarnos es positiva, ¿verdad? Para decir, miren, pues a mí me duele que me digan hueco, por ejemplo, ¿verdad? Las redes también permiten eso, porque yo creo que también la sociedad desconoce, piensa que dejamos de ser personas. Y creo yo que las redes pueden ser ese medio también en el que podamos comunicar. Expresarnos, ¿verdad? Expresarnos. Creo que la expresión es sumamente fundamental. Tenemos esos canales y ahora ya no son tan restringidos como antes. Y yo creo que eso es una herramienta absoluta para poder tomar y aprovecharse de ella. Es un lugar en donde te puedes expresar también. Sí. Si van a haber reacciones negativas o positivas, eso creo que a todo, pero te estás abriéndote a través de estos canales. Sí, es así. Y definitivamente, ¿verdad? Saber en dónde navegar, ¿verdad? Porque volvemos otra vez al asunto de la salud mental, ¿verdad? La salud mental el no contar con ella, el no tener habilidades me hace vulnerable. Entonces debo saber en qué espacios navegar, con quién, ¿verdad? Puedo yo identificar confianza, que me alimenta, que me nutre, que me permite también apoyar a otras personas, porque eso es importante, ¿verdad? Somos redes y buscarlos, creo yo, en los espacios como versátil. Claro, somos seres sociales. Sí, versátil, ¿verdad? Que puedo encontrar ahí información, que creando puedo comunidades, pueden conectar con personas que están en el mismo contexto. Exactamente, claro. Creo yo que son esos espacios que están disponibles. Y que tienen el compromiso, Edgar, me confirmará si es así o no, que tienen el compromiso también de informar, como decía Mayra, con datos reales, con situaciones veraces, con apoyo para... Con estudio científico, información fidedigna. Pruebas, con servicios que son garantizados, que cuentan con calidad y que sobre todo lo que quieren es abrir estos espacios de apoyo para la integralidad. Correcto, así es, José Carlos. Que estos espacios son precisamente para poder crecer
para poder crear comunidad, para poder interactuar en nosotros, un espacio seguro para poder también hacer afinidad con otras personas. Utilizamos muchas veces estas redes sociales de forma positiva, de forma de crecimiento. Cuando mencionaste hace un rato lo de las redes sociales, me hizo mucho eco que muchos de la parte de la comunidad también podemos utilizar las redes sociales de forma negativa en cuanto a la comparación. Me comparo con otro, me comparo claro. con otro y me queda mucha carga emocional, mucha carga emocional. Y eso es un común denominador y no solo hablamos con la población LGBT sobre esto, sino es bien general, pero creo que en ciertos círculos esto impacta más que en otros. Y ya para ir cerrando, yo voy a agradecer que en 2-3 palabras puedan invitar a nuestra audiencia a que se comprometan también con su salud mental, a que la reconozcan como una necesidad de atender, que creo que debiera de ser el mensaje, pero sobre todo para que puedan entonces considerar la importancia que la salud mental tiene para nuestra vida y nuestro desarrollo como seres humanos. Mayra. Bueno, decir que es el bienestar completo, ¿verdad? Que lo podemos buscar, que no quiere decir que no tenga yo situaciones complejas. Por ejemplo, yo que soy profesional de la salud mental, no las tengo definitivamente, soy persona. Y desde ese hecho de ser persona, debo primero reconocerlo, ¿verdad? Y luego buscar. Como lo decías hace un momento, no todos los profesionales tenemos, ¿verdad? El conocimiento de la población LGBTI+. Pero creo yo que sí existe un número significativo de profesionales que están ahí en el ministerio, en los ministerios, ¿verdad? En las secretarías de salud, están disponibles para poder prestar ese apoyo. No es vergonzoso, no es ser débil, es parte de reconocer que nuestra salud es integral y superar todas aquellas dificultades que hemos venido teniendo, ¿verdad? Que no pasa nada. Todas las personas lo tenemos. Todos tenemos situaciones complejas, pero poco a poco las vamos resolviendo. Entonces, creer en la salud mental y solicitar que nos quitemos los mitos y los prejuicios, ¿verdad? El que estoy loco, vuelvo a repetir, el que se me fueron las tuercas, ay, qué vergüenza, o a veces decir, ay, no, pero ¿cómo voy a ir a pagar yo a un psicólogo para ir a hablarle mis rollos? Sí, bien demeritado la atención, porque como no estás viendo que te están inyectando algo, ¿verdad? Creo que es parte también de cómo hemos vivido eso. Mayra, muchas gracias. De verdad, estamos encantados con haberte tenido en este episodio. Ha sido de mucho interés. Seguramente que como es un tema que no necesariamente se habla en cada espacio, nos ha dado la oportunidad de comunicar a nuestra audiencia del podcast Versátil sobre lo importante que es la salud mental, Edgar. Así es. Yo solamente le diría a toda nuestra audiencia, buscar espacios seguros. Busca tu espacio seguro, puede ser un amigo, un espacio seguro donde tú puedas crecer, donde tú puedas explorarte emocionalmente, explorar tu autoestima, explorar autoconocimiento, poder darte la oportunidad de crecer. Espacio seguro. Y yo agradecer el tiempo que nos han dado, escuchándonos, viéndonos, entendiendo mejor este complejo pero interesante tema, la salud mental. Muchísimas gracias y esperamos poderles saludar pronto.